A ver, con Jorge, respecto... Jorge, Sí, ¿me dejas dar un aviso sí, parroquial antes de que arranquemos con todo? dale. Bueno, no sé si hay alguno de ustedes que tiene disponibilidad, en realidad que está anotado en la comisión del laboratorio nuestra, los miércoles a las 3 de la tarde, supongo que sí, porque yo la idea que les puse junto al horario para que les quede cómodo a ustedes asistir. Bueno, acabo de mandar un aviso en relación a la reunión de los grupos. Si hay gente que todavía no se ha anotado en los grupos, en la actividad de los grupos, nada, les pido que lo haga así, mediante esos grupos vamos a poder organizar después las tareas de laboratorio y entrega de informes y eso. Así que bueno, era eso nada más. Bien. Gracias. Vamos nomás entonces con el Chichi, con el Jamboard. Vos, Diego, habías pegado... Perdón, disculpame, Diego, ¿habías pegado algo vos en el pizarrón virtual? Porque no... ¿Vos me habías mandado algo? ¿Algún archivo o algo? ¿O no? Porque yo veo la Sí, pantalla en blanca. realidad pegué para la segunda parte de Redox para explicar. Ah, bien, bien, bien. Lo puse adelante a eso. Bien. Bueno, a ver, acá tengo el seminario. O sea, me dijeron que vieron... Este seminario lo que tiene la particularidad es que es bastante teórico, a diferencia de otros, no van a tener que hacer muchas cuentas con la calculadora. Eh, Habíamos dicho que, bueno, hay distintos modelos atómicos que no los vamos a ver ahora porque eso lo van a ver en la teoría. O sea, el modelo atómico de Bohr, de Thomson, Rutherford, todo eso. Lo fundamental es que tienen que saber que el modelo atómico se basa en la existencia de un núcleo donde se encuentran los protones, ¿no es cierto? Un núcleo que concentra el 99,9% de la masa del átomo y alrededor del núcleo se mueven los electrones en distintos, por ahora vamos a llamar orbitales. ¿Entienden la diferencia entre lo que es entre una órbita y un orbital? Hola, Estoy ¿están escuchando? Sí, órbita era de trayectoria, de distancia, algo así, puede ser. En realidad sí, en realidad el concepto de orbital se introduce cuando se desarrolla la mecánica cuántica. El concepto de órbita algo, como vos decís, algo que tenía forma que podía ser elíptico o circular, donde el electrón se desplazaba alrededor del núcleo. Pero el concepto de orbital se introdujo en la mecánica cuántica. En realidad es un concepto que es bastante difícil de entender en primer año, pero digamos, el orbital en realidad es un concepto de probabilidad. Es un lugar, o sea, el concepto de orbital es la probabilidad de que un electrón se encuentre ahí, ¿entienden? O sea, es un concepto, la forma del orbital, ya sea S, P, D o F, corresponde a una función matemática. O sea, el orbital S tiene una función matemática que lo define. El orbital P también, el D y el F, así sucesivamente. Todos tienen funciones matemáticas. Que en realidad ustedes vieron integrales, creo que tuvieron en matemáticas, ¿cierto? Cada orbital es una función que se define a través muy compleja, que se define a través de una integral, que es una función de probabilidad, donde es probable que el electrón se encuentre ahí o no. Es un concepto de probabilidad, ¿entienden? Esa es la diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica que estuvieron viendo los que vieron los modelos atómicos. Está todo muy relacionado o sea, con los números cuánticos. ¿Y qué son los números cuánticos? Como ya vimos, tenemos cuatro números cuánticos, ¿no es cierto? El principal, a ver si lo puedo escribir en el pizarrón virtual. Ahí Jorge, no sé si llega a ver. Sí, Estoy compartiendo pantalla de la diapositiva número 1 y estaba poniendo los conceptos de órbita y orbital para que quede un poco más claro sí, en función de lo que ibas comentando. bien. Ahí están viendo el concepto de lo que es órbita, o sea, línea que describe la trayectoria del electrón. Bueno, ahí pusimos el número cuántico principal n, que, como dijimos hace un rato, si tienen una tabla periódica a mano, el número cuántico principal n es digamos, el número de órbita alrededor del cual se mueve el electrón del núcleo. Por ejemplo, para n igual a 1, el número de n, el número n define el número de periodo en la tabla periódica. N igual a 1 corresponde al primer periodo, o sea, línea horizontal en la tabla periódica, ¿sí? Corresponde solamente al helio y al hidrógeno y al helio.
Entonces, para n igual a 2, tenemos, por ejemplo, ya tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono. Bueno, ¿cómo saben para saber cuántos electrones caben en cada nivel? O sea, tenemos una formulita muy simple que es, ahí la estoy escribiendo en el pizarrón, ¿la alcanzan a ver? 2n cuadrado. Perdón la desprolijidad, pero bueno. El número de electrones que pueden tener como máximo en cada nivel está dado por esa formulita, 2n cuadrado, donde n es el número de nivel. Por ejemplo, para n igual a 1 tenemos 2 electrones, o sea, 2 por 1 al cuadrado es 2. Para n igual a 2 tenemos 8 electrones en total. ¿Se entiende? O sea, 2 por 1. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, por eso te digo, si querés hacer un ejemplo, digo. Bien, bien, bien. Por ejemplo, vamos a agarrar uno fácil primero. Vamos a agarrar el nitrógeno. A ver si ahí lo ven. Es muy lenta mi computadora. Bueno, aquí lo que quise poner es nitrógeno o sea, el número atómico igual a 7. Evidentemente mi computadora anda. Vamos a hacer la configuración electrónica de... ¿Ustedes vieron la regla de las diagonales para llenar los orbitales? O sea, el 1s, el 2s, el 2p. ¿La vieron esto? Sí, lo vimos. Perdón, quise poner... A ver si ahí sale mejor. Nitrógeno igual a 7. Pero bueno, se ve que mi computadora... Bueno, tenemos 7 electrones para poner. Ahí te pido Corresponde la regla de las diagonales. la regla de las diagonales. Entonces, los dos primeros irían... ¿Cómo sería la configuración electrónica del nitrógeno que tiene 7? Los dos primeros irían al orbital S, 1, S2. Está muy... Ahí bueno, ven, van poniendo... O sea, ahí pusimos, de los 7 electrones pusimos 2. El primer nivel está completo ya. En el 1 ya no entran... Ahí están las reglas de las diagonales, perfecto. Después nos quedan todavía 5 electrones más para poner. Fíjense por las reglas de las diagonales, el orbital S, ¿cuántos electrones transmitía como máximo? 2. ¿Sí? El P6, el D10 y el F14. ¿Estamos? Bueno, entonces seguiríamos ahora. Ahora el nivel 1, el 1 ya se completó. Nos quedan 5 electrones para poner. El otro sería, irían al 2S, 2S2, no se ve muy bien, pero bueno. Y quedarían, a ver ahí, 2P5. 2P, 2P3, ¿no? no, 3, 2P3, ahí está. Ahí se ve. Bueno, perdón la desprolijidad. Sería 1S2, 2S2. Arriba. No, eso no sé. A ver si no lo quiero borrar. No, eso se borró, no sé. Quise poner nitrógeno 7, pero bueno, evidentemente esta es mi computadora. En total, fíjense que tenemos 7 electrones, ¿sí? En la configuración electrónica del nitrógeno. ¿Qué es importante acá? Lo que es importante es lo que se llama la configuración de la última capa. Fíjense, o sea, si a mí me dan la configuración electrónica y no sé qué es nitrógeno, ¿cómo hago para saber si es metal o no metal? ¿Entienden lo que les digo? En base a la configuración electrónica. Si a mí me dan esta información, yo saco que con el 2, con el número 2 que está adelante, o sea, el 2 es el nivel, con el número cuántico n, me está indicando que el elemento pertenece al periodo 2. ¿Entienden? Y después, viendo la cantidad total de electrones que hay en la última capa, que en este caso serían 5, o sea, los 2 que hay en el S y los 3 que hay en el P, tendría 5 electrones en la última capa, lo que me estaría indicando, eso me indicaría el número de grupo. ¿Entienden? Sí. Sería periodo 2, grupo 5. Y de ahí sacaría que es no metal. ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo se va llenando? ¿Tienen alguna duda lo que representa la configuración electrónica?
O sea, lo que está diciendo ahí Jorge es que ustedes pueden utilizar el número de los niveles y el número de los electrones de la última capa para poder identificar el elemento de la tabla periódica entrando por fila, digamos, identificando el nivel, por ejemplo, N1, N2, entran por fila y después entran por columna, mirando la columna. Entonces ven si en la última columna quedan 6 electrones, por decirlo, o 5 electrones, entonces ustedes ya identifican un grupo, ¿no? Entonces, de la intersección del grupo y del período, el grupo recuerden que era la columna que iba vertical y el período era la fila de la tabla periódica, de esa intersección les está indicando cuál es el elemento que tiene esa configuración de ese período y de ese grupo. Bien. Después hay hay unas cosas importantes que son, como acá tienen en el seminario. En realidad los cuatro números cuánticos es como una especie, es una especie de identidad para cada electrón tiene un conjunto definido de números cuánticos, ¿sí? Y lo que dice justamente el principio de exclusión de Pauli es que no puede haber, en un átomo no puede haber dos electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales. ¿Entienden? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que vimos recién, el orbital 1s2, para la configuración, o sea, los dos electrones que están en el orbital S, para el nitrógeno en este caso, van a tener, o sea, por ser orbital S, tienen L igual a 0, ¿estamos de acuerdo? El número cuántico secundario. El número cuántico principal es 1, en este caso, para el 1s. El número cuántico secundario que define la forma del orbital, en este caso sería esférico, es el S, sería L igual a 0, y después tenemos S2. Bueno, esos dos electrones que se ubican en el subnivel 2 van a tener los tres primeros números cuánticos iguales, sería N, L y ML. Solamente van a diferir en el spin, ¿sí? O sea, los primeros tres números cuánticos corresponden igual, y solamente por el principio de exclusión de Pauli, uno de los dos electrones S2 va a tener el spin 1/2 y el otro va a tener menos 1/2. ¿Alguien me sabe decir por qué? ¿Por qué tiene distinto número de spin? Porque no pueden O sea, el tener spin, los mismos. Por el número de claro, spin, por la dirección en que se mueve el electrón. En el spin es así, determinado. en realidad el spin es como el giro del electrón sobre sí mismo, sobre su eje. Ah, sobre su Digamos, deseo. claro, es como que los valores de 1/2 menos 1/2 sale de la mecánica cuántica, pero es como que los electrones al tener carga negativa, las cargas negativas se rechazan, ¿no es cierto? Por física, no sé si habrán visto en física, electricidad, pero bueno. Entonces los electrones van a tender a alejarse lo máximo que puedan. Entonces lo máximo que pueden es que uno gire para un lado y otro que gire, si están en el mismo orbital me refiero, ¿no? Que uno gire para un lado y otro gire para otro. A eso se lo llama spin. ¿Se entiende el principio de exclusión de Pauli? Estoy intentando Y después buscar está, una imagen después para a ver, poder estoy hacer la viendo ahora. comparación que mencionás. ¿Tienen alguna Dice, pregunta o sea, ahora vamos a ver otro ejemplo de configuración electrónica que tenga más electrones? ¿Se entiende digamos, cómo se llena? ¿Cómo se si va tuvieran llenando? la misma configuración electrónica, ocuparían el mismo lugar en la tabla periódica. Por eso deben ser Exacto, diferentes. exacto. Ahora estamos hablando de un átomo neutro, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, también podemos hacer, así como hacemos configuraciones electrónicas de átomos neutros, también podemos hacer configuraciones electrónicas de iones positivos o negativos. Eso se llama, por ejemplo, si tuviéramos, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, Creo que, vamos, disculpa que te sí, interrumpa. ¿Vos borraste sí, lo que habíamos escrito en la no, diapositiva 1 o no? no, yo no la borré. A mí, es Ah, más, se me cortó no sé quién la habrá borrado. porque parece que está limpio. Bueno, si Sí, alguien pero la había limpio, puede... por eso. ¿Eh? Alguien habrá tocado el botón, alguien habrá Sí, si puesto. alguien puede volver hacia atrás, debe haber apretado el botón borrar marco, debe haber borrado todo lo que estamos escribiendo. La idea es que no lo borremos,
Porque fíjense que donde yo estoy mostrando la pantalla arriba, hay alguien que está escribiendo. Ahí arriba se ve 1 de 18, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es utilizar cada una de estas, ahí arriba, ¿sí? Se ve que dice 1 de 18. Lo que podemos hacer es utilizar cada una de esas hojas para poder ir escribiendo y ustedes después se pueden descargar, digamos, esto en formato PDF. Ahí veo una flecha roja, ¿no? ¿Vos la pusiste, Leo? ¿Una flecha roja láser? Sí, lo puse yo recién para indicar que ahí arriba está podemos ir cambiando de diapositiva e ir guardando lo que vamos escribiendo. Simplemente eso. Bien. Si querés retomar el tema de los números cuánticos, ahí en la diapositiva 2, no sé si vos llegás a ver lo que pegué. No lo veo. ¿Ahora? No. Me aparece, dice 1 de 18, pero yo puse oxígeno -2 recién, no sé si llegó. Sí, lo vimos. Bueno. Ahí, por ejemplo, tienen el bien. Que si querés, podés dar un ejemplo de cómo se utiliza, digamos, la configuración electrónica para definir los números cuánticos. Ah, bien. Vos decís, Ahí por vos ejemplo... trabajás con nitrógeno, ¿no? Sí, por eso. Ahora puse la configuración de... Quería hacer la configuración de un átomo que tenga carga, para que vean cómo es. Perfecto, Y ahí, bueno, vamos ahí con eso. Vamos con eso. Vamos a la diapositiva 1 entonces. Ahí tienen, perfecto. Ahí tienen el ion oxígeno -2. ¿Lo ven todos? Sí. El número atómico del oxígeno, o sea, el Z del oxígeno normal, sin carga, sería 8, ¿no es cierto? ¿Qué Z tendría este? O sea, al ser un ion, si el átomo neutro de oxígeno tiene Z igual a 8, ¿cuánto tendría este? ¿Cuántos electrones tiene en total el óxido? Perfecto. Se le suman las cargas negativas, Z igual a 10. ¿Sí? O sea, tenemos que considerar el átomo normal de oxígeno y agregarle dos electrones más adicionales porque tiene carga negativa. Entonces, ¿cómo sería la configuración electrónica? Sería 1... O sea, ese es el número de electrones en realidad, pero el número atómico no cambia. Claro, perdón, 10, acá vamos a poner 10 electrones. 10 electrones, bueno, no sé qué puse ahí. La configuración electrónica ya la estoy escribiendo para que vean. Uno S2, 2 S2. 2P, ¿cuánto va a ser? 2P4. Va con un poquito de delay. Aviso la imagen, por si te adelantás, digo... No, 2P son 10 en total, 10 electrones en total. 2P6 para el guión. Perfecto, ahí estamos. ¿Qué particularidad tiene el ion, o sea, el ion óxido? Que tiene la capa, tiene la capa P completa, ¿entienden? Sí. Fíjense que el ion óxido, ¿cuántos electrones tenemos en o sea, acá, con este ejemplo, podríamos sacar, el periodo es 2, ¿no es cierto? Porque el más grande es 2. ¿Cuántos electrones tenemos en la última capa para el ion óxido? Tenemos 8 electrones, ¿no es cierto? Los 6 del P, a ver si lo puedo señalar con el láser. Ahí está, los 6 del P y los 2 del S. En total tenemos 8, ¿no es cierto? De esa manera, en el ion óxido, completa la capa. Y alcanza, ¿qué alcanza? El ion óxido alcanza la configuración del gas noble más próximo. En este caso sería ¿cuál? El neón. Sí, el neón. ¿Entienden? Sí. Digamos, Los no metales... configuración electrónica que el átomo. Queda con exacto, los no metales, como en este caso, como es un no metal como el oxígeno, tienden a ganar electrones para formar la configuración del gas noble que le sigue en la misma hilera, digamos, en el mismo periodo. Alcanza la configuración electrónica del neón. En cambio, si tomamos, por ejemplo,
vamos a tomar un metal ahora, para que vean la diferencia. Vamos a hacer así, si te parece, Supongo Jorge. ¿Me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Vamos a Sí. hacer así. ¿Alguien se ofrece a hacer la configuración del sodio más y del fluoruro? Ah, bien. Entonces dijimos, ¿Alguien se sodio ofrece más. a hacer la configuración del sodio más y del fluoruro? Necesitamos 2 candidatos y después la discutimos. La Yo pueden quisiera- hacer ahí mismo en el Jamboard. Dale. Perdón, Y acá ¿dijiste abajo pongo fluoruro? ¿Fluoruro o fluoruro. fluoruro dijiste? Ah, bien. Fluoruro, ahí. La F. ¿Quién está escribiendo ahí? Julieta. Yo no. Muy bien, Julieta, bien. Vamos. Falta una persona que escriba por la del fluoruro. ¿Quién se anima? Ya voy, sodio. Está bien, no hay problema. Todavía falta que alguien escriba la del fluoruro. Sería. ¿Están escribiendo la del sodio? ¿Quién tengo- está escribiendo la del sodio? La del sodio que no están escribiendo. Yo soy Julieta. Me falta. Dudando si sería. El átomo sodio tiene 11 electrones. Y el más sería que habría que quedar con 12 electrones. No, perdón. Fíjense Dijimos que que. si tiene una carga positiva, ¿sí? Para que ese átomo tenga una carga positiva, tenés que poner o sacar carga negativa. Recién vimos el ejemplo del óxido, que como era negativo, le agregabas 2 electrones. Acá es positivo. Pensá que. ¿Qué pasa si es positivo? ¿Perdió o ganó? Como te dije. Bien. Le sacás un electrón, ¿no es cierto? Quedaría Claro. hasta ahí. Quedaría 2 P6. Quedaría igual que el anterior. Quedaría, claro. Exactamente. Vamos a borrar con la bolita que está ahí a la izquierda. Podemos borrar si quieren. Esta parte de acá, donde que tachaste, se borra. Sí. Bien. Entonces, fíjense la característica. Hay alguien que, no sé quién es, estuvo escribiendo la configuración de el fluoruro. Acá, ¿no? Fíjense, la configuración del fluoruro. El fluoruro tiene número atómico 9, ¿no? Y si tiene, entonces, ¿quién la escribió la del fluoruro? Muy bien. ¿Cómo te llamas? No llegué a ver. Milagros, ¿querés explicar en qué pensás? Yo pensé que como el número, o sea, los electrones que usualmente tiene, si es neutro, son 9, como es un anión, se le suma uno más, 10 electrones. Y entonces hice los 10 ahí. Sí. Fíjense que son iguales las 2 configuraciones electrónicas. Pero uno es metal y el otro es no metal. La diferencia está en que, como dijimos, los no metales ganan electrones para acercarse para llegar a la configuración electrónica del gas noble en el mismo N. En cambio, el sodio, que es metal, pierde electrones. Fíjense que el sodio el sodio neutro está en el tercer periodo, ¿sí? Pero al perder un electrón, alcanza la configuración electrónica del gas noble anterior. O sea, alcanza la configuración, la misma configuración electrónica que el flúor, pero corresponde, o sea, ¿se entiende? Como es metal, alcanza no el gas noble que está en la misma línea horizontal, sino el de la de arriba, ¿entienden la diferencia? Los dos quedan con la misma configuración electrónica. Fíjense, ambos. Perdón. ¿Se entiende? Ambos tienen la configuración electrónica del neón. Los dos tienen la misma configuración electrónica. Uno porque pierde electrones y otro porque gana electrones. Al igual que el ion óxido que está arriba. ¿Sí? Tiene la configuración electrónica también del neón. O sea que estos compuestos se dicen que son isoelectrónicos. Iso significa igual. Isoelectrónico. Electrónicos por electrones.
Alguien había hecho una consulta. Yo estaba preguntando cómo se llama entonces el ion de sodio, porque quería poner el nombre. Óxido. No, sodio nomás. El ion óxido. Sodio 1. Ah, perdón, no, te entendí oxígeno. ¿Sodio dijiste o oxígeno? Sodio dijo. Sodio. Ah, sodio, no. Escuché mal, perdón. Sí, es sodio 1 se dice. En realidad, generalmente cuando vos hablas de sodio, a veces, digamos, hay nombres como que se los llama con mayor frecuencia. El sodio generalmente está o sea, el único estado de oxidación que puede tener es 1. ¿Por qué creen que el sodio, ahí es esta pregunta, tiene estado de oxidación 1 siempre, o bien sodio en estado de oxidación 0, en este caso sería sodio metálico, ¿no? Pero ¿por qué no puede tener estado de oxidación más 2? ¿Qué piensan? Creo que porque cambiaría el periodo. ¿Cambiaría? A ver. Tiene que ver con Piensen en... No sé qué, hoy hablamos de... Piensen que cuál es la última capa del sodio y piensen que cada electrón que se ubica, o sea, como dijimos hoy, los electrones que están en la última capa son los que están menos atraídos por el núcleo, ¿no es cierto? Por supuesto. A ver. Lo que yo pienso es que es 1 y no más, por lo que pasa de que tiene la configuración electrónica del neón, que los elementos tienden a completar el octeto externo. Los 8 electrones en el último Sí, esa es una nivel. razón. Muy bien. Exacto. Bueno, la idea, en función de lo que dice ahí Milagros, es que siempre los átomos, cuando se oxidan o se reducen, tienden a completar o a adquirir en realidad la configuración de capa completa, ¿no? O sea, la configuración electrónica del gas noble más cercano. En este caso, fíjense que para el sodio, el gas noble más cercano, como bien mencionó Jorge al principio, era el neón, ¿bien? Entonces, ¿qué implicaría que nosotros tengamos sodio más? Que le saquemos un electrón más a ese catión. Para mí que Victoria... O sea, lo que dice Leo... Tiene el micrófono abierto. O sea, ¿por qué no puede existir el ion, por ejemplo, sodio más 2? Eso es lo que está preguntando Leo, ¿se entienden? O sea, ¿por qué no puede formar un ion con doble carga? Claro, ¿qué implicaría, no? Si nosotros tenemos un ion sodio más 2, ¿qué implica eso? ¿Cómo sería la configuración electrónica hipotéticamente si existiera el ion sodio más 2, por ejemplo? Si existiera, por ejemplo, ¿qué habría que hacerle con...? O sea, quedaría con 2p5, o sea, Se le le saca un agregaría, electrón más, ¿cierto? se le agregaría el Julieta 3S más 1. Milagros quieren decir algo. ¿Se le agregaría el Perdón. 3S más 1? El 3S1, No, perdón. Eso sería si le pones un electrón. Pero para tener sodio Pero más 2, Ah, claro, se perdón. saca otro. Sería 2P5. Exacto. 2P5. Bien, ¿Vos bien, estabas perfecto. pensando lo mismo, Julieta? ¿Qué ruido? ¿Se escucha un ruido? Sí, profe, se escucha un ruido de fondo un poco raro. No, yo tampoco. Se escucha un ruido como un zumbido. Ay, es peor todo eso. Parece que es... Perdón, voy a silenciar a alguien porque a ver si ese es el sonido. Ahora no se escucha más. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenas. ¿Quién está hablando? ¿Julieta? No. Sí. Sí, coincidía con Sí. la compañera que mencionó que quedaría como 2p5 y es la configuración electrónica del flúor. Correcto. Bien, entonces, cuando nosotros intentamos sacar un electrón más del sodio,
o sea, tenemos el sodio más 1 que tiene la configuración de gas noble y queremos sacar un electrón más y generar el sodio más 2, lo que estamos haciendo ahí es romper una configuración de capa cerrada, que se llama, ¿no? O sea, estamos intentando romper una configuración de gas noble. Y es justamente lo que los elementos tienden a hacer, adquirir la configuración de gas noble, no a romperla. Por lo tanto, Claro. ¿qué tienden a adquirirla? Porque cuando tienden a adquirir esta configuración, la estabilidad de ese ion, ya sea catión en el caso del sodio más o anión en el caso del óxido, aumenta mucho, se vuelven muy estables. Y es por eso que una vez que adquieren esa configuración, intentan mantenerla, por decirlo de alguna manera. Es por eso que el oxígeno tiende a adquirir 2 electrones y a conseguir una configuración de capa cerrada, ¿no? De gas noble, y el sodio tiende a perder 1 electrón para adquirir esa configuración de capa cerrada, pero no va a perder 2 electrones, porque si no eso implica, como bien dijeron ahí, que el sodio, para hacer sodio más, tenga que perder 1 electrón, ¿sí? De la configuración 2p6. Y eso requiere mucha energía, por lo tanto no ocurre. Por eso no existe el ion sodio más. ¿Bien? Está relacionado con el número de oxidación, las posibilidades ¿De perder o ganar electrones? ¿Decís vos? Sí. Ahora sí, en realidad sí, está relacionado. No explica todo. Por ejemplo, para representativo es más fácil ver, o sea, cuántos electrones ganan y cuántos electrones pierden para adquirir, como dijo Leo, la configuración del gas noble más próximo. Eso no está tan claro para los elementos de transición, sí que son los que están en la parte central de la tabla, los metales. Claro. Porque, o sea, cuando ya empiezan a jugar los orbitales de ella, se complica más la cosa. Como regla general se puede decir que de que para, digamos, que los estados de oxidación de los metales y de los no metales son una consecuencia de la estabilidad que alcanzan cuando tienen capa cerrada, ¿sí? Cuando tienen la configuración del gas noble. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más. Denme un segundo que busco la tabla periódica y la pego ahí para que lo podamos discutir más fácilmente. Yo les digo a ustedes, voy a ir a la diapositiva 2. A ver. Voy a ir a la diapositiva 2. Es la tabla que usamos el otro día, ¿no, Leo? ¿Cómo? Es la tabla que usamos la primera clase que fue esa que mostraba las temperaturas. Esa. Fíjense, la tabla el sodio lo tenemos acá, ¿no? El sodio lo tenemos ahí. Y cuando pierde un electrón, adquiere la configuración electrónica del neón. ¿Bien? ¿Llegan a ver eso? No, bueno, y con el flúor pasa lo mismo. Cuando adquiere un electrón, pasa a tener la configuración electrónica del neón. Ahora, ¿cuál creen que tendría como estado de oxidación, por ejemplo, el magnesio, que está al lado del sodio? Bien. Fíjense en el número atómico, ¿no? Claro, más 2. Claro, ¿por qué más 2? Porque perdería 2 electrones y llegaría a la configuración electrónica del neón. Correcto, si pierde un electrón, ¿tiene la configuración electrónica de quién? De neón. Si pierde un electrón. Preguntaba si está relacionado al número de oxidación, porque, por ejemplo, el magnesio dice que el número de oxidación es 2, no hay otra posibilidad. Está relacionado con la cantidad de electrones que pierde, ¿sí? Para llegar a la configuración de gas noble, ¿se entiende? Bien. O sea, el magnesio forma el ion magnesio más 2. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones y llegó a la configuración electrónica del neón. Está relacionado con eso. Muy bien. Con la cantidad de electrones que puedo ganar para formar un ion positivo o negativo para alcanzar la configuración de capa cerrada. ¿Se entiende? Bien. O sea, los metales pierden electrones. Fíjense, los que están en el grupo 2, todo esto que estoy señalando acá,
¿cuál creen que va a ser su estado de oxidación más estable? Los que tienen más 2. Los que tienen más 2. Porque justamente todos ellos, el calcio, por ejemplo, cuando pierde 2 electrones, adquiere la configuración electrónica ¿de quién? Del argón. Bien, el que está acá. Perfecto. Bien. ¿Y cuál creen que va a ser la configuración electrónica más común de los halógenos en términos generales? Vos sabés que no estoy viendo la tabla, Leo. No se ¿No? ve en la computadora. No sé si la están viendo ustedes, chicos, pero Yo no sí veo la la tabla veo. periódica. No sé qué pasa. Estoy compartiendo en la tabla y a su vez estoy escribiendo con el láser. A ver. Yo acá estoy viendo como que la comparto. A ver si la puedo ver Sí, ahí. se ve compartida. Bien. Bueno, volviendo a Los, esta pregunta entonces. ¿Cuál creen que es la configuración más usual para estos compuestos que están acá? Los halógenos. Grupo 17. más menos. Menos 1. Bien. Porque si ustedes se ponen a ver, cuando cualquiera de estos compuestos, cuando capta un electrón, ¿sí?, adquiere la configuración del gas noble que está al lado, a su derecha. Entonces, los estados de oxidación están estrechamente relacionados con la estabilidad de los electrones en los orbitales. Bien. ¿Se entiende lo que...? A ver, vamos a tomar... Claro, en Se este cortó, caso se me cortó. hay más estados de oxidación posibles, no es solo menos 1. Sí, en los este Ah, caso ah, hay más estados de oxidación posibles, pero un poco la idea era ver que Claro. muchas veces los estados de oxidación más probables están relacionados con poder estabilizar el catión o el anión que se forma. Pero vos fijate, por ejemplo, que ¿cuántos estados de oxidación tiene el flúor? 1. 1. Bien, en realidad, y es menos 1, o sea que el flúor siempre Claro. reacciona reduciéndose para adquirir la configuración electrónica del neón, ¿no? Ahora, miremos, por ejemplo, el cloro. ¿Cuántos estados de oxidación puede tener? Más o menos 1, 3, 5. 5 estados de oxidación, por lo menos. Bien, ya ahí hay varios, ¿no? Son 5, como bien 1, dijiste. 3, 5 y 7. ¿Y cuáles son los más comunes? ¿O cuál es el más común? Diría que 1 para estabilizarse. Bien. Menos 1. Iba a Menos preguntar si 1. uno positivo o negativo. Negativo sería más fácil. ¿Cómo? Menos 1 para llegar a la configuración del argón. Claro, menos 1. Perfecto. Bien. Perfecto. O sea, lo que podemos ver de la tabla periódica, si tienen la tabla periódica ahí, que la deberían tener, es que a medida que nos vamos hacia abajo en la tabla periódica, los halógenos tienen más posibilidad de tener otros estados de oxidación y los estados de oxidación más altos, ¿sí?, pueden volverse algo más estables. ¿Bien? Pero igualmente estas cuestiones la van a ver después en la teoría en propiedades periódicas. Pero un poco Claro, cuando vean propiedades... vamos a discutir. ¿Sí? Tiene que ver también con, o sea, fíjense que a medida que vamos para abajo en una columna, o sea, en el periodo, el átomo se va haciendo cada vez más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va teniendo más niveles energéticos, más electrones, y esos electrones que están más lejos del núcleo son más fáciles de perder. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, si tomamos fíjense el grupo 2, por ejemplo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Todos forman, o sea, todos los cationes del grupo 2 forman todos cationes con carga más 2, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no es lo mismo el berilio que tiene 3 electrones que el bario que tiene
Acá estoy viendo, bueno, 56 creo, si mal no digo. ¿Por qué? Porque al tener más electrones, esos dos electrones que va a perder el bario, están menos agarrados fuertemente al núcleo, ¿entienden? O sea, los dos electrones que tiene el berilio, al ser un átomo más chico, hay una fuerza nuclear que los están más retenidos. Si están más retenidos, va a ser más difíciles de perder. ¿Se entiende lo que digo? Eso lo van a ver todo en propiedades periódicas, con una propiedad que se llama potencial de ionización, que es la energía necesaria para arrancar los electrones y formar un ion positivo en este caso. Que lo tiene en la tabla ahí, potencial de ionización, creo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Todo eso lo van a ver en propiedades periódicas. Cuanto más niveles tenga el átomo, digamos, claro, están menos retenidos los de la última capa. Vale, A ver. tienes una consulta, ¿no? ¿O una pregunta, un comentario? No, todavía estaba interrumpiendo. No. O sea, la tabla periódica, cuando ven propiedades periódicas, lo van a entender bien por qué están los elementos ubicados así, cómo van a variar las propiedades. Hay muchas propiedades que van a ver, ya sea potencial de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, hay un montón, y van a aprender, no van a saber calcular, pero sí van a saber cómo varía. Por ejemplo, si aumenta de derecha a izquierda, en una columna, si aumenta hacia abajo, eso lo van a ver todo en la teoría de propiedades periódicas. ¿Tienen alguna duda más de configuración electrónica? ¿Quieren que hagamos ¿Cómo se hace? ¿Quieren que hagamos algún ejercicio particular de la guía que no hayan entendido, que lo discutamos? Esa es otra posibilidad. Ejercicio, pero me ayuda más la explicación. Después hay un concepto importante también o sea, configuración electrónica y aparte, bueno, habíamos visto lo que era Z, ¿no es cierto? Que era el número atómico. Pero después dijimos que la mayor cantidad de masa del átomo está concentrada en el núcleo, ¿no es cierto? Lo que se llama, antiguamente se llamaba peso atómico, ahora lo definimos como número másico, que creo que lo vieron con la letra A mayúscula, ¿puede ser? El A y el Z de cada átomo. O sea, la masa molecular, la masa atómica, que es lo que figura. ¿Por qué los números atómicos son números enteros, ¿no es cierto? 7 electrones. ¿Por qué las masas molares, o lo que dijimos recién, el peso molecular, o la masa, lo que se llama antiguamente peso atómico, ¿por qué no son números enteros? Por ejemplo, tomamos el magnesio, ya que estamos. Espérense que voy a buscar los lentes porque no veo nada. El magnesio tiene una masa de 24,30. La pregunta es por qué el número másico tiene, o sea, no es un número entero y tiene, digamos, decimales. ¿Vieron? Porque era un promedio isótopos entre la masa de los isótopos, ¿o no? Perfecto. ¿Y qué es un isótopo? ¿Qué es un isótopo, ya que estamos? O sea, en la naturaleza, por ejemplo, tomemos el caso del cloro. Si se fijan, el número másico del cloro es 35,45. ¿Sí? ¿Pero eso por qué? Porque, o sea, los isótopos son átomos que tienen, ¿qué? ¿Qué tienen de particularidad? Tienen el mismo número. ¿Qué es lo que varía en un isótopo, digamos? La cantidad de... ¿Agustina? El número másico no es el que varía. Claro, pero ¿por qué varía? Porque varía la cantidad de neutrones. Por ejemplo, el cloro en la naturaleza hay dos isótopos de cloro. El cloro 35 y el cloro 37. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el cloro 35? A ver si lo podemos poner acá en el pizarrón virtual. O sea, está el cloro 35 y el cloro... bien. La diferencia es que el cloro 37 tiene unos neutrones más que el cloro 35. ¿Entienden? Pero después, cada isótopo se presenta en la naturaleza con lo que se llama la abundancia relativa. Fíjense que tienen ahí un ejercicio, no sé si lo alcanzan a ver. Bueno, yo tengo como ejercicio 5, que es un ejercicio que habla del plomo, que tiene 4 isótopos. No sé si lo ven.
Fíjense que el plomo tiene 4 isótopos. 203 como bueno. Acá tiene 4 isótopos, de los cuales hay uno el de 206, que tiene una abundancia del 52,4%. O sea, como bien dijeron ahí, el número másico es un promedio de todos los isótopos que existan de ese átomo en la naturaleza. Lo que pasa que cada isótopo viene con una abundancia distinta, ¿entienden? Por ejemplo, la mayor abundancia para los isótopos de plomo, como están viendo, es para el isótopo el de 206,97. O sea, el número másico de un elemento se va a parecer aquel isótopo que tenga mayor abundancia, se va a parecer, si hacemos el promedio, va a tender a parecer al isótopo que tenga mayor abundancia. Si tenemos un isótopo que tenga, por ejemplo, una abundancia del 90%, el peso atómico promedio va a ser muy cercano a ese. ¿Se entiende lo que digo? ¿Te animás a escribirlo? Es un promedio eso que estás diciendo, Jorge, ¿te animás a escribirlo a eso para que quede más claro? A ver. En la diapositiva 3, yo te pegué el problema ahí. Vos sabés que no lo estoy viendo, Leo. Veo lo último que veo es la configuración electrónica. ¿Cómo puedo hacer para avanzar? ¿Tengo que avanzar a la próxima, al siguiente marco para ahí poder verlo? No lo veo. A ver si avanzo al siguiente marco. Porque no lo estoy viendo. Lo último que tengo... ahí vi la tabla periódica. Esperad, dame un segundo, ahí parece que tengo que ir avanzando con la flechita. Ahí está. Ahora sí, Leo, perfecto. El plomo natural está formado por 4 isótopos. 1,40%. Bueno, ¿lo ven? Ahí, chicos, ustedes. Sí. Bueno, ¿cómo haríamos para determinar el peso, el número másico de ese elemento? Siendo así un promedio ponderado, habría que multiplicar la abundancia de cada isótopo, o sea, 1,40 por 2,73 más, o sea, ¿se entiende lo que digo? Hacer una sumatoria de la abundancia por el peso, tendría 4 términos, porque son 4 isótopos, dividido 4 por 100, ¿no es cierto? Lo que yo les decía es que fíjense que el peso atómico, el promedio del peso atómico es 207,977. Y fíjense que... perdón, no, es 207,22. Pero en lo que yo les decía, ¿por qué es 207,22? Porque fíjense que el isótopo del plomo de mayor abundancia corresponde al 52,4% al 207,97. ¿Ven que se parece más a la abundancia, o sea, del 207,9 y no al que tiene 1,40%? Fíjense que el primer isótopo que figura ahí en el problema tiene un número másico de 203,97, pero la abundancia es 1,40%. Hablan, si tenemos 100 átomos de plomo, 1,4 átomos de plomo van a tener peso atómico de 203,97. ¿Se entiende? Sí. Si tenemos 100 átomos de plomo, el 52,97. Y por eso, si uno hace el promedio, como el isótopo de mayor abundancia es el de 207, se va a aproximar más a 207 que a los demás isótopos. ¿Se entiende? O sea, hay casos notables. Por ejemplo, hay casos notables. Si toman el bromo, el grupo 7, que viene flúor, cloro y bromo, fíjense que el número másico, o sea, acá lo voy a poner. El bromo es un caso muy particular. Bromo, existe bromo 79. A ver si lo escribo ahí. Perdón, Entonces dijimos. ¿Puedo interrumpir? Sí. Pregunte. En cuanto a este punto 5, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Nosotros hacemos esta cuenta sumando el peso isotópico por el porcentaje y dividiendo por 100. ¿Y qué es lo que logramos? Lograr el peso, el número másico o peso atómico que figura en la tabla periódica. ¿Sí? El número exacto. ¿Y por qué? Cuando dice verifique que el peso atómico de plomo es 207,22. Te va a dar esa cuenta.
De los 4 términos. Lo importante de esto es entender que los números de las masas atómicas que reflejan la tabla periódica no es que hay solo un átomo de plomo que pesa 207,2 según la tabla periódica. En realidad no existe ningún átomo de plomo con ese peso. El valor que refleja la tabla periódica es un promedio ponderado, ¿sí?, de distintos isótopos. Entonces, si yo agarro un mol o 100 átomos de plomo y los peso, en realidad me sería más fácil hablar de moles. Si agarro, después ya van a ver el concepto de mol. Pero si agarro un mol de átomos de plomo y los peso, voy a pesar 207,2. ¿Bien? Ahora, ese 207,2 va a estar comprendido por distintos átomos de plomo, isótopos, porque varían el número de sus neutrones, que ninguno pesa 207,2. Entonces, lo que yo estoy mirando en la tabla periódica es un promedio del peso de átomos de plomo. Un poco a eso apunta este ejercicio. Como una verificación de los números que nos están dando, para que lo sepamos hacer. Exacto. Por ahí después, Sí, ahí le puse de forma... En realidad es comprender el concepto de isótopo, y cuando vos vas a trabajar en la naturaleza con plomo o con cualquier otra sustancia, tenés que saber que lo que estás agarrando por plomo son un conjunto de plomos que se parecen mucho, ¿bien? Y que varían en el contenido de neutrones. Que finalmente el contenido de neutrones para las reacciones que nosotros vemos no es significativo. Porque nosotros, ¿qué reacciones vemos? Y lo que marca la reactividad química de los átomos son los electrones de la capa de valencia, si pierden o ganan electrones. El número de neutrones solo es importante en las reacciones nucleares, ¿sí? Entonces ahí el número de electrones se pone en juego, digamos, ¿no? Pero para las reacciones químicas nosotros, que vamos a ver, fíjense que cuando trabajamos muchísimo, por ejemplo, con el cloro y tiene 2 isótopos distintos, ni nos acordamos que había 2 isótopos de cloro. Trabajamos con la masa promedio que nos da la tabla periódica de ahí, y cuando hablamos de cloro, que sea un isótopo que sea el otro, para nosotros es lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? Un poco esa es la idea de ese ejercicio. Pero bueno, lo que sí que... Ahí les puse un ejemplo notable que es de... Si ven el bromo, dijimos, el peso atómico de bromo es 79,9, prácticamente 80. Pero fíjense, ahí le puse un poco de manera desprolija, el bromo tiene 2 isótopos en la naturaleza. El bromo 79 y el bromo 81. Y lo puse por algo, porque es uno de los pocos ejemplos de la naturaleza que la existencia, o sea, el porcentaje de existencia de la naturaleza es prácticamente el mismo. Tanto bromo 79 como bromo 81 es aproximadamente el 50% de cada uno. Y si ustedes hacen, o sea, fíjense, 79 más 81 dividido 2, ¿cuánto les da? Prácticamente 80, ¿no es cierto? Prácticamente. Como los dos tienen el mismo porcentaje, 50%, al hacer la cuenta, 50 por 89 más 50 por 81 por 100 dividido 2, estaría dando casi 80, que es el peso atómico de bromo que figura en la tabla. O sea, en este caso tenemos 2 isótopos que son con que tienen un porcentaje importante, casi del 50%. Pero siempre en la naturaleza, por ejemplo, en el caso del plomo, va a haber un isótopo que va a predominar sobre todos los demás. ¿Entienden? Sí. Que va a existir con una abundancia mucho mayor que todos los demás. ¿Alguien sabe decirme para el hidrógeno común cuántos isótopos conocen? El hidrógeno común. Mi No sé si lo vieron en la... ¿Cómo sabemos eso? No sé si es que ya lo habíamos visto. No. Yo lo tengo en mi tabla periódica. Vos decís el porcentaje, o sea, la abundancia natural es un dato que no está en la tabla, que es naturalmente. En la tabla periódica no lo podés ver, vos ves el promedio ponderado ya, no ves el detalle de cuántos isótopos tiene cada átomo. ¿Eso me preguntás? Claro, ¿dónde está esa información? Claro, no figura. Por ejemplo, para el carbono común... No la pueden saber. No la pueden saber. O sea, es algo que
O sea, hay estudios, digamos, de estabilidad de núcleos de átomos y hay una relación entre el número de neutrones y de protones que tiene que haber en el núcleo para que los átomos sean estables, pero uno no puede saber cuántos isótopos, por ejemplo, puede presentar el bromo o puede presentar el hidrógeno. Esa información es experimental. Bien. Pero está bueno que entiendan el concepto ahora que existe la existencia de cómo o sea, de dónde vienen los números, por qué son números que tienen, digamos, los pesos atómicos. Pero igualmente cuando ustedes hagan los ejercicios van a ver que por ejemplo, van a redondear el peso atómico del oxígeno, no van a poner 15,9, van a poner 16. O sea, van a hacer los ejercicios tomando números enteros. Salvo para casos excepcionales como el cloro, que como es 35,45, lo van a tomar 35,5. Además, eso van a redondear, ¿sí? No van a hacer los cálculos poniendo todos los decimales del número máximo, no tiene sentido. ¿Entienden lo que les digo? Pero está bueno que sepan de dónde vienen, por qué son números así, con fracciones. Jorge, A ver, ahí estaban preguntando sí. en el chat por el ejercicio 1G, que yo lo puse en la diapositiva 4. Si te parece, lo hacemos. Es de los A ver, orbitales. 1G. Dice, Me dijiste... describa la diferencia en la orientación de los orbitales de xy y de x cuadrado y cuadrado, de los ejes cartesianos de referencia. Si querés lo explico, no tengo problema. Bueno, dale, sí, porque hay que... Si tenés estaría bueno tener el dibujo, pero bueno. Bueno, vamos a hacer así. Fíjense, esto es un poco avanzado lo que pide el enunciado para el nivel que van a tener en química general, pero vamos a explicarlo igual. Estos rótulos que ustedes están viendo ahí, fíjense que dice xy, ¿sí? Y x cuadrado menos y cuadrado. Ejes cartesianos. Si yo les digo ejes cartesianos, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Funciones. ¿Cómo? ¿Funciones? ¿Funciones, dijiste? Sí, funciones. Perfecto. Funciones. Bueno, pero los ejes son, como bien la palabra dice, ejes, digamos, ortogonales, ¿sí? La palabra por ahí de cartesiano hace referencia a algo ortogonal. Ortogonal, ¿qué quiere decir? Que están separados ¿cuántos grados cada uno de los ejes? 90 grados. 90, 80. ¿bien? Y nosotros para escribir funciones en el espacio, como dice la compañera, ¿cuántos ejes necesitamos? 2. Bueno, con 2 ejes podemos describir la función en un plano y por lo que estoy viendo estos rótulos involucran. En el espacio serían 3, sí. Pero estos rótulos involucran el eje X y el eje Y. No hay otro eje que involucre. Bien, podría haber involucrado el eje Z, pero en este caso no. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esos rótulos que están ahí y vamos a describir esas funciones en función de los ejes. Entonces, podemos dibujar un eje X, ¿sí? Y un eje Y. Bien. O sea que el eje horizontal, supongamos, le vamos a decir eje X, y al eje que viene hacia afuera del plano, vamos a decirlo al revés, que es lo que van a ver los libros. X también. Generalmente se pone el eje de la derecha como eje Y y el eje que sale del plano como eje X. Entonces, fíjense, esa notación que está ahí para los orbitales D nos está diciendo cómo esos orbitales D se posicionan sobre los ejes. Fíjense que hay un producto acá. En el primero de los rótulos, voy a agrandarlo para que se vea mejor. En el primero de los rótulos hay un producto. XY. El producto XY, ahí lo estoy mostrando. Ahí va.
el producto XY. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que ese orbital se está construyendo con el producto del eje X y el eje Y. Por lo tanto, el orbital tiene que pasar por entre medio del eje X y el eje Y. Algo que ustedes tienen que saber es que los orbitales D son orbitales que tienen la forma de los orbitales P, ¿sí? Excepto el orbital Z, el orbital dz cuadrado, que tiene una forma parecida a la del P, pero algo distinto. Entonces, yo les pregunto ahora, vamos a prolongar estos ejes un poquito más, el eje X, Y hacia atrás y el eje X hacia atrás también, las coordenadas negativas, para que quede más claro. Entonces, ese eje de X, Y va a tener dos lóbulos que van a estar atravesados, ¿no?, entre los ejes X. Voy a dibujar un lóbulo que sea en el producto positivo de ambos ejes y el otro en el producto negativo, ¿sí?, de ambas coordenadas. Y después tengo que dibujar un segundo lóbulo que lo voy a dibujar con signo contrario. ¿Por qué creen que lo voy a dibujar con signo contrario? Por la carga. Sí. Alguien iba a decir algo ahí. Con signo contrario por la carga. ¿Carga de qué? ¿Podría ser por el spin? No. En realidad, fíjense que en realidad el rótulo es lo que me está dando el signo. Este lóbulo, supongamos, puede tener signo positivo, porque es el producto de coordenadas positivas. O sea, X positivo, ¿sí?, e Y positivo. ¿Lo ven a eso? ¿Eso lo ven o no lo ven? Llega un poquito Fíjense que tarde. yo acá... Sí, alguien iba a decir. Llega un poquito No se tarde, pero asusten, no se asusten si no entienden mucho, pero, o sea, porque es muy complicado. Leo, el dibujo que hizo Leo está perfecto. Como yo les dije al principio, cada orbital, y según la orientación que tenga con respecto a los ejes, corresponde a una función matemática, ¿no es cierto? Entonces, ahí Leo está explicando por qué tiene signo positivo o negativo, depende del plano que estemos considerando. Bueno, voy a cerrar esta explicación para no demorar mucho más tiempo, pero el signo de los rótulos es lo que te termina dando, digamos, el producto de esas coordenadas es lo que te termina dando el signo del lóbulo. Y el otro lóbulo tiene signo contrario porque en realidad, supongamos que si yo le asigné signo positivo a la otra, fíjense que es el producto de dos coordenadas positivas. En este caso este signo sería negativo, el de ese lóbulo, porque estoy haciendo el producto, en este caso, si miro el lóbulo de arriba, de una coordenada negativa y otra positiva. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿cuál es la coordenada positiva? ¿X o Y en el lóbulo de arriba, en la naranjita de arriba? ¿Podrías repetir que no te escuché? Claro, creo que no están viendo lo que estoy escribiendo ahora. No, ahí se ve, yo lo veo perfecto. Fíjense, lo voy a escribir para que quede ya más fácil la explicación. Este lóbulo de acá, ¿sí?, que voy a pintar ahora de naranja, ¿sobre qué coordenadas está? Está sobre una coordenada que es X positiva, ¿no? X positiva. Y a su vez sobre una coordenada que es Y negativa. ¿Me siguen?
¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, o sea que estoy multiplicando una coordenada positiva con una coordenada negativa. Ese producto de una coordenada positiva con negativa, si ustedes multiplican -1 por +1, ¿cuánto les da? Un número negativo, ¿no? Bien, un número menor que 0, negativo, ese producto. Ahora, fíjense que si yo me voy al otro orbital, al que pinté con negro, y miro este lóbulo de acá, que estoy marcando ahora, ¿qué estoy multiplicando? Una coordenada positiva, x positiva, porque está en esa zona, con una coordenada y positiva, ¿no? En función de la coordenada que ocupan. Están en este cuadrante. Está en un cuadrante positivo, positivo, ¿bien? Mientras que este lóbulo, el de arriba naranja, está en un cuadrante positivo, negativo. Entonces, si yo multiplico una coordenada positiva con otra coordenada positiva, ese producto me da mayor que 0. Si lo analizo desde el otro lado, veo lo mismo. Fíjense, si me voy a este lóbulo negro que está acá, que lo hago con líneas así para el otro lado para identificarlo ahora, estoy multiplicando dos coordenadas negativas, y negativo y x negativo. Por lo tanto, el producto da nuevamente mayor que 0. Y si me voy al naranjita despintado, estoy multiplicando una coordenada positiva en y y una coordenada negativa en x, porque estás en este cuadrante. Por lo tanto, sigo teniendo de vuelta un producto. En realidad, ahora el producto sería negativo en x y positivo en y, ¿sí? Pero en definitiva seguiría siendo ese producto nuevamente menor que 0. ¿Bien? Entonces, para redondear esta idea del ejercicio, lo que ustedes tienen que analizar es estos rótulos que están acá y esos rótulos que están ahí chiquitos debajo del orbital de la letra D, es lo que le va a decir la orientación de los lóbulos en el espacio. ¿Bien? Bueno, con estas pautas que yo les acabo de dar, pueden intentar pensar, que es un poco más complejo, cómo deberían estar orientados los lóbulos para el x cuadrado y el menos y cuadrado, y qué signo deberían tener, y compararlos con el libro. Y si hay algo que no se entiende, lo leen del libro después, ¿sí? Pero este ejercicio no se preocupen, porque este ejercicio es muy teórico, no va a entrar en los exámenes, así que nada, yo lo expliqué ahora porque lo consultaron, pero yo le diría que no se preocupen si no se entiende esto. Bueno, ahí hicieron una pregunta en el chat sobre el ejercicio 7, que en realidad no queremos avanzar sobre eso porque todavía no han explicado la teoría y dijeron que el lunes van a explicar MOL y van a explicar otras cuestiones más para terminar con el seminario 1. Así que yo prefiero no pasar sobre la teoría. Así que de última, si hay algo de los ejercicios del seminario 1 que no se entiende, lo retomamos la semana que viene, ¿sí? Pero prefiero que lo expliquemos una vez que hayan visto la teoría. O sea, Porque no vieron todavía ni siquiera va a durar 2 semanas. Sí. No vieron tampoco volumen molar, no vieron nada, ni volumen molar, ni número de Avogadro, nada, ¿no? Propiedades periódicas y número de inmuebles, número de Avogadro, esas cuestiones las ven la semana que viene. Ah, perfecto. ¿Alguien iba a comentar algo? No, te quería preguntar si al final, entonces, este seminario 2 va a durar 2 semanas. Intenten avanzar lo que más puedan. Pero sí, digamos, si no tienen la teoría no pueden avanzar en la realidad. Yo porque creo que me quedé en el ejercicio 7 o 6, no me acuerdo, porque ya empezaba con moles y no vimos nada de moles. No, intenten Claro, no, por avanzar eso, ¿no? Pueden hacerlo. de manera autónoma, leyendo el libro si tienen tiempo. Intenten avanzar lo más que puedan y ya van a tener el camino mucho más fácil para cuando tengan la teoría. Pero nada, intentemos hacer eso. Lo que sí me gustaría que en este rato que nos queda explicar algo de ecuaciones redox, que es algo por ahí complicado de entender. Así que si les parece, Sí, fundamental. vamos a la diapositiva 8, ¿sí? Es la que estoy mostrando ahora.
Esto nosotros lo habíamos visto. ¿Recuerdan? El miércoles pasado habíamos comentado cómo hacer para poner los nombres, identificar los estados de oxidación. ¿Recuerdan brevemente las reglas que hemos mencionado? Donde vimos el número de oxidación, está preguntando, Leo. Sí. Donde distribuyen los óxidos ácidos y todo eso. Sí, sí. Sí, pero además habíamos utilizado unas reglas para definir los números de oxidación y saber, por ejemplo, que está ahí un poco mostrado, con qué número de oxidación está actuando el azufre. O sea, había varios números, por ejemplo, vamos a revisar rápidamente esto, si no se acuerdan. El azufre podía, según la tabla periódica, ¿no? Podía actuar con -2, con +2, con +4 o con +6, ¿bien? Y nosotros teníamos este compuesto que estaba acá, sulfato de cobre. Ya un poco les estoy diciendo con el nombre del compuesto cuál es el número de oxidación, pero no importa. ¿Qué era lo que hacíamos? Partíamos de que el ion óxido, o sea, solamente tenía el estado de oxidación -2, ¿bien? Y una de las reglas que utilizábamos era de que la suma de los estados de oxidación para una molécula o una sal neutra tenía que ser 0, ¿no? Que fue lo que escribimos acá abajo. La suma del estado de oxidación del cobre más la suma del estado de oxidación del azufre más la suma del estado de oxidación del oxígeno multiplicado por la cantidad de átomos que tengo en la fórmula unidad tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque este compuesto que tenemos acá no tiene carga neta. Su carga es 0. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, entonces de ahí empezamos a ver las posibilidades. El cobre, había 2 estados de oxidación posibles para el cobre. Habíamos dicho que el cobre podía ser estado de oxidación +1, ¿sí? Este estado de oxidación de acá podía ser estado de oxidación +1, o bien podía ser estado de oxidación +2. Bien, pero ¿qué pasaba? Si el azufre solamente podía tener el estado de oxidación máximo como +6, si el cobre tiene estado de oxidación +1, no llegamos a tener los +8 que requerimos para formar esa sal, porque el -2 del oxígeno multiplicado por 4 me da -8, y si lo pasamos sumando para el otro lado me quedan +8. Por lo tanto, estos 2 estados de oxidación tienen que sumar +8. La única posibilidad que había era que el azufre sea +6 y el cobre sea +2. ¿Sí? De esta forma identificábamos que el cobre era +6 y, que el cobre era +2 y el azufre +6. Bueno, esto que hicimos recién ahora, que los comento ahora, lo vamos a repetir. Y son I20, en realidad no lo vamos a repetir, ¿sí? Porque no vamos a llegar con el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, discutimos la configuración electrónica de los iones en función de los estados de oxidación. Fue un poco lo que hicimos mediante la tabla periódica al principio, ¿no? Que averiguamos que el sodio y el magnesio podían tener configuración +1 y +2. Entonces, vamos directamente a las ecuaciones redox porque tenemos 40 minutos y no nos vamos a llegar. Bien. ¿Qué significa ecuación redox? Estoy en la diapositiva 11. Para quienes no están siguiendo la pantalla compartida y están directamente en la computadora, me moví a la diapositiva 11. ¿Qué significa reacción de óxido-reducción? ¿Saben qué significa? Son las reacciones químicas que se dan cuando los átomos pierden ganan electrones. Bien. Perfecto, exacto. Reducción, oxidación. Una reacción óxido-reducción implica eso. Una redox implica cambios, ¿sí?, en los estados de oxidación.
O sea, que alguien se reduce y alguien se oxida. ¿Bien? O sea que si tenemos una reacción redox o una reacción óxido-reducción, tenemos que identificar a alguien que se reduce y a alguien que se oxida. No hay otra posibilidad. ¿Qué significaría, por ejemplo? ¿Qué significaría desde el punto de vista del número de oxidación y la reducción, digamos? ¿Qué pasa con el número? En una oxidación, por ejemplo, ¿aumenta o disminuye el número de oxidación? En una ¿Tienen lo que les reducción, pregunto? aumenta, la reacción disminuye. Perdón, ¿cómo dijiste? No sé, que se cortó. En una oxidación me dijiste, ¿aumenta o disminuye? Creo que lo dije al revés, ahora lo estoy leyendo ahí al costado. Bueno, una Reducción, reducción claro. el estado de oxidación y en una oxidación aumenta. O sea, claro, está bien, perfecto. Una reducción significa ganar electrones y una oxidación significa perder electrones para... ¿Se entiende lo que les digo? En una reducción siempre se ganan electrones y en una oxidación se pierden electrones. Por lo tanto, en una reacción redox va a haber uno que pierde y otro que gane electrones. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estaba explicando Leo recién. Claro, o sea, si en una reducción significa ganar electrones, es equivalente a decir de que hay una disminución del estado de oxidación, ¿bien? O sea, porque Exacto. aumento del estado de oxidación significa aumentar la carga positiva de ese anión, de catión o de esa especie. Por lo tanto, si se aumenta la carga positiva, le tengo que sacar electrones para aumentar su carga positiva. Un poco lo que hemos visto con el sodio hoy. Cuando pasaba de sodio metálico, de sodio 0 a sodio más, ¿qué pasaba? ¿Se oxidaba o se reducía? Perfecto, claro. Porque aumenta. Vamos a escribirlo acá. Del sodio 0 a sodio más, se oxidaba, ¿no? Y para oxidarse, tenía que perder un electrón. Por lo tanto, vamos a poner el sodio más como catión y el electrón lo ponemos al ladito. Bien, ese es el electrón que perdió, se lo sacamos, ¿sí? Entonces lo tenemos como producto. Y en el otro caso, por ejemplo, que estemos mirando el flúor, ¿no? Si tenemos un átomo de flúor aislado, cosa rara, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahí, átomo de flúor aislado. Y se forma el fluoruro, ¿no? O sea, que hay una disminución del estado de oxidación, pasa de 0 a -1. Ahí, para poder pasar al estado de oxidación -1, tiene que aceptar un electrón. ¿Bien? Exacto. Bueno, ya tenemos un poco identificada qué es lo que ocurre con los estados de oxidación y con los electrones, ¿no? Vamos a ver, cuando ustedes tienen una reacción redox, cómo operan, qué tienen que hacer. Entonces, fíjense la reacción que tenemos ahí. ¿Alguien la puede leer? No aprendí todavía a leerlas. Bueno, ¿qué símbolo es el primero que aparece? ¿Sería hierro en estado acuoso? Hierro 3, acuoso. Cromo 2 en estado aquoso. Más cromo 2, acuoso también. Que da, la flechita la podemos leer como que da. Que da hierro más 2, también en acuoso. Más cromo más 3 en estado acuoso también. Bien, perfecto. Bueno, entonces, primera pregunta que hago. ¿Es una reacción redox esta? Sí, ¿Por qué es una reacción redox la persona que dijo que sí? porque de reactivos a productos los elementos cambiaron su estado de oxidación. ¿Quién cambió? Perfecto. El hierro y el cromo. Bien, entonces el hierro pasó de estado de oxidación más 3 ¿a cuál? A más 2. Al más 2, o sea, acá el estado de oxidación coincide con la carga, no siempre ocurre eso. Bien.
Y el cromo pasó de estado de oxidación más 2 a estado de oxidación más 3. ¿Quién se redujo y quién se oxidó? Bien. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. Bueno, ahí vamos. Fíjense que el cromo aumentó su estado de oxidación, o sea, se oxidó, como dice la compañera, y el hierro se redujo. Esto que acabamos de hacer, aunque parezca sonso, es lo primero que ustedes tienen que hacer para identificar cualquier reacción redox. Si hacen esto mal, todo lo que sigue estará mal. Bien. Bueno, entonces, una vez que identificamos las especies que se redujeron y que se oxidaron, para poder balancear esta reacción, ¿sí? Fíjense que nos pide, identifica quién se oxida y quién se reduce, y balancee la reacción utilizando el método ion-electrón. Escribimos hemireacciones. ¿Qué significa hemireacción? ¿Qué Sería como significa la poner, palabra hemi? Alguien dijo algo por acá. no, yo iba a decir que sería como poner tipo los elementos por separado, o sea, hierro Claro, más como desdoblar. A, hierro más 2. Bien. O sea, como la palabra lo dice, hemi significa mitad, ¿no? Entonces es como separar a la mitad la reacción. Por un lado, las especies que se oxidan, y por otro lado, las especies que se reducen, ¿no? Entonces, el que se reduce por un lado y el que se oxida por el otro. Bien. Entonces, hemos dicho que... y nosotros, en estas hemireacciones, lo que podemos ver son los intercambios de electrones. Podemos empezar a operar y a saber cuántos electrones son necesarios para esos cambios en los estados de oxidación. Entonces, en la reducción tenemos hierro 3, voy a intentar escribir lo mejor que pueda con esto, acuoso, más 3, que da hierro 2, ¿bien? Bueno, ahora tengo que ver dónde van los electrones, digamos, de qué lado, si van de reactivos o van del lado de productos. ¿Y cuántos electrones? ¿Cómo sabemos eso? Acuérdense que reducción significa ganancia de electrones y oxidación, pérdida. Y entonces iría de los reactivos. ¿Quién? ¿La oxidación o la reducción del lado de los reactivos? Los electrones. No, o Fíjense sea, algo el más. electrón, como disminuyó el número de oxidación, es porque ganó un electrón. Perfecto. Correcto, O sea, correcto. está diciendo Fíjense que nosotros cuando escribimos una reacción química tiene que estar balanceada en masa, siempre, en masa y en carga, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la masa al lado de los reactivos tiene que ser igual a la masa que está al lado de los productos, ¿bien? Y que esté balanceado en carga quiere decir que tiene que haber la misma carga de los dos lados. Si acá, fíjense, contemos las cargas en la reacción global que está arriba. ¿Cuántas cargas hay del lado izquierdo, en el lado de reactivos? Bueno, lo podemos pensar un rato. ¿Se me fue la conexión? No, yo te escucho bien. profe. Bien. Bueno, entonces fíjense, ahí nos dijeron que necesitamos electrones del lado de los reactivos. ¿Cuántos electrones tendríamos que ponerle para que el hierro más 3 alcance un estado de oxidación más 2? Uno, ¿sí? Bien. Basta con poner un electrón, nosotros adquirimos la reducción
en un punto en el estado de oxidación, ¿sí? Es simple. Y en el caso de el cromo, perdón, ¿cómo quedaría la hemirreacción? Completa. Cromo más 3 más un electrón. Claro, cromo más 3 más un electrón. Fíjense que ahora las dos hemirreacciones están balanceadas en masa y en carga. Porque si yo miro solamente la de arriba, tenemos 3 cargas positivas del hierro más un electrón, ¿bien? O sea que en realidad hay 2 cargas positivas totales en reactivos de arriba, y si miro a la derecha hay 2 cargas positivas del hierro 2. Y si miro la del cromo, pasa lo mismo. 2 cargas positivas en reactivo, y a la derecha tengo 3 cargas positivas más una carga negativa del electrón, son 2 cargas positivas. O sea que estas dos reacciones están balanceadas en masa, ¿sí? Y en carga, y por eso les voy a poner una tilde en las hemirreacciones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para de las hemirreacciones obtener la reacción global que está arriba? Tenemos que mirar el número de electrones que está en cada una de estas hemirreacciones y multiplicar estas hemirreacciones por esos números de electrones de manera alternada, digamos, ¿no? O sea, intercambiar esos números de electrones por las hemirreacciones que tenemos ahí. Entonces, a la hemirreacción de arriba la vamos a multiplicar por el número de electrón del cromo. Bien, o sea que acá le voy a poner por 1. Bien. Y a la hemirreacción de abajo la vamos a multiplicar por el número de electrones de el hierro, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner por un electrón. Bien. Bueno, estamos multiplicando por 1. No cambia nada, en realidad, la reacción si multiplicamos por 1. Pero eso es el método que nosotros debemos seguir para obtener la reacción global, ¿sí? Entonces, acá abajo podemos escribir la reacción global iónica, porque vamos a tener iones. ¿Y cómo la obtenemos? La obtenemos de la suma de las hemirreacciones multiplicadas. ¿Me siguen hasta acá lo que estoy haciendo? Sí. Bien. En definitiva, ¿qué debería escribir yo acá abajo? Si multiplico las dos de mis reacciones por 1 y las sumo. Debería obtener hierro 3, ¿no? Acuoso. Más un electrón. Vamos a obtener cromo 2. ¿Sí? Acuoso también. Y eso nos va a dar hierro 2. Acuoso. Más cromo 3. Acuoso. Más un electrón. Bueno, como los electrones más 1 están de un lado y del otro, yo los puedo simplificar. ¿Bien? Claro. Y de esta forma yo me aseguro, multiplicando por estos coeficientes que puse ahí, o sea 1 y 1, de que las reacciones me queden balanceadas, porque yo estoy teniendo en cuenta los números de electrones que se intercambian. ¿Bien? Entonces, finalmente, esta reacción que estaba escrita acá arriba, estaba bien escrita, o sea que estaba balanceada. Vamos a otro caso. Voy a pasar a la diapositiva siguiente. ¿Alguna duda de esto antes de pasar a la diapositiva siguiente? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Sí. La hemirreacción es el método para balancear. ¿Cómo?
La hemireacción es el método para balancear la reacción. No, Claro, el tenés- método siempre es tenés- todo lo acabo de decir Método desde el bien. principio. Disculpa. Primero, identificar los estados de oxidación. Paso 1. ¿Sí? Para identificar los estados de oxidación son las reglas que hemos mencionado acá. Ver si hay oxígeno, ver si hay hidrógeno, todo eso que habíamos mencionado en el encuentro pasado. Una vez que vos identificás los estados de oxidación de las especies, ahí estableces quién se oxida y quién se reduce. Primero si hay cambio en el estado de oxidación, porque puede ser una reacción que no sea redox, ¿bien? Entonces, ¿nosotros qué dijimos? ¿Hay cambio en los estados de oxidación? Sí, dijimos que sí, que hay cambios. Las reglas son varias. Después, una vez que nosotros identificamos quién se oxida, quién se reduce, escribirlas en mis reacciones. Bien, una vez que tenemos escritas las mis reacciones, bien balanceadas, digamos, con los números de electrones, las multiplicamos de manera cruzada por sus números de electrones respectivos y las sumamos y obtenemos la reacción global. Y una vez que obtenemos la reacción global, podemos escribirla esta forma que está escrita en la forma iónica, podemos escribirla en la forma molecular, pero bueno, este paso no lo hicimos ahora. Todo eso que acabo de mencionar son las reglas, el método ion-electrón. Bueno, ¿Sí? Igualmente, en ustedes esa después reacción, van a tener en detallado esa cuáles reacción son todas las reglas del método específicamente. Jorge, ¿qué querías mencionar? quería agregar que en esa reacción que vimos recién entre el hierro y el cromo, hablamos de una oxidación redox, ¿no es cierto? Que el hierro se reduce y el cromo se oxida. Si les pregunto quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante, ¿qué me dirían? Bien, o sea, hay una reducción y una oxidación, pero también está lo que se llama el agente reductor y el agente oxidante. ¿Cuál les parece que es el agente reductor? O sea, estamos hablando. Agente creo que sería un reactivo, o sea, uno de los dos reactivos. Uno de los dos reactivos se comporta como agente reductor y otro como agente oxidante. El más sería reductor va a ser. O sea, No sé si entienden la pregunta, o no lo el vieron. agente oxidante O es sea, el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Perfecto. A eso iba la pregunta. En este caso, el agente reductor sería el cromo que se está oxidando y el agente oxidante sería el hierro más 3. ¿Se entiende? Porque el hierro más 3 se está reduciendo. Es al revés, la palabra lo dice. O sea, el que se oxida es el reductor y el que se reduce es el oxidante, aunque parezca un juego de palabras. ¿Entiende? Bueno. Por eso lo pueden preguntar también en un examen. O sea, cuando se habla de agente, se mira el efecto que ese átomo produce sobre el otro átomo. ¿Bien? Exacto. Entonces, en este caso, el cromo se está oxidando, pero el efecto que produce sobre el hierro es de reducirlo. Entonces se dice agente reductor al que se oxida. ¿Bien? Porque al otro lo reduce. ¿Bien? Bueno, vamos a un ejemplo ligeramente más complejo. Vamos a analizarlo brevemente, rápidamente y seguimos con el otro. Fíjense acá. Nos pide lo mismo. Método ion-electrón. ¿Hay cambio en los estados de oxidación? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que tenemos? El cobre. ¿Cobre? El cobre ¿Cobre está. es el de la derecha? El cobre en estado acuoso. O sea, ¿cobre más o cobre 1 tenemos que decir, no? ¿Cobre con qué carga? Cobre 1. Se ¿Qué está pasa a? oxidando y pasa a cobre Oxidando, 2 entonces, ¿cuál da? Cobre 2, bien. más Se está cobre. oxidando y después el cobre 1 que pasa al mismo cobre 1. Claro, este es un ejemplo muy particular. Claro. Es el Es un mismo solo cobre reactivo. 1 que está pasando a cobre 0. Ahí no tiene otro reactivo. ¿Sí? Y acá se está reduciendo. Esto, fíjense que yo esta ecuación se las di sin balancear. Entonces,
puede haber más cobre 1 del que yo puse en esa ecuación. ¿Bien? Porque la idea es balancearla. La pregunta sería, ¿cuántos cobre 1 necesitaríamos para poder generar un cobre más 2 y un cobre 0? Con esos estados de oxidación. Entonces, eso lo podemos calcular mediante el método ion-electrón. ¿Bien? Entonces, escribimos dos hemireacciones rápidamente que nos indiquen eso. Por ejemplo, en la reducción, ¿qué tenemos que escribir? Cobre más, acuoso más, que da, en realidad se está reduciendo. ¿Tenemos que poner electrones o no? Si está reduciendo. Si se reducen los electrones. Además, si es una red, los electrones van a la izquierda o a la derecha, en algún lado van. ¿Cuántos electrones tengo que poner para que dé cobre 0? Un electrón. Bien, un electrón en reactivos. Bien, y en el otro caso, cobre más, que da cobre 2. ¿Dónde van los electrones? ¿Van del otro lado? Van a la derecha. No hay posibilidad. Si uno se está reduciendo y tiene electrones en los reactivos, el otro sí o sí tiene que tener los electrones en el producto. Yo no puedo poner dos reducciones o dos oxidaciones. Está mal conceptualmente. ¿Se entiende? Yo no puedo saludarme con mi mano derecha y con mi mano izquierda a mí mismo. Necesito la mano de otra persona para saludarlo de cualquier manera. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos electrones debería poner a la derecha para que se oxide al estado de oxidación más 2? Pasa de más 1 a más 2. ¿0, 1, 2, 3, 4? 2. 1. Fíjense, vamos a probar con 2. 2 electrones. No, 3. Bueno, vayamos a una posibilidad, si no, no. ¿Cómo 3? ¿Cuánta carga tenemos acá de este lado? Carga, total. 1. Más 1, ¿bien? ¿Cuánta carga tenemos de este otro lado acá? Total. 0. 0. 2 electrones no van. No está balanceado en carga. ¿Bien? O sea, ¿cuántos electrones tenés que poner para que tenga la misma carga de los dos lados? Esa es la pregunta que está haciendo Leo. Así que 2 electrones no van. Un electrón. Un electrón. Bien. Tenemos que poner un electrón. Fíjense que un electrón son los electrones necesarios que nosotros necesitamos para hacer el cambio en un estado de oxidación. Pasa de más, o sea, de más 1 a más 2. ¿Sí? Si el cambio en el estado de oxidación es de una sola unidad, entonces tengo que utilizar solo un electrón, ya sea en reactivos o en productos. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Eso que acabo de mencionar se entendió? Sí, eso, ahí abajo es una hemireacción también. Lo que estoy escribiendo acá son, claro, las hemireacciones que hemos escrito hoy. Entonces, ahora, para poder obtener una reacción global, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? Hay que escribir Antes la de sumar. reacción sumándolos y multiplicándolos por 1. Multiplicábamos. Bien, entonces, la de arriba la multiplicábamos por el número de electrones de la de abajo, ¿no? Y la de abajo la multiplicábamos por el número de electrones de la de arriba. Por lo tanto, en la de arriba multiplicamos por 1 y en la de abajo, o sea, por 1 azul, y en la de abajo multiplicamos por 1 rojo. ¿Se entiende? Porque este 1 es de el número que va acá, de este electrón. Y nos vuelve a pasar algo parecido, que estamos multiplicando por 1 las reacciones, ¿bien? Pero hay una diferencia que van a ver ahora.
Si multiplicamos la de arriba por 1 y escribimos, ¿cuánto nos da eso? Cobre más de la de arriba. A ver, déjenme. Cobre más de la de arriba. Acuoso. Más. Tenemos un cobre más de la de abajo, ¿no? Sí. O sea que en realidad son dos cobres. Porque tenemos una de la reacción de arriba y otra de la reacción de abajo. Más un electrón que da cobre sólido, si consideramos lo que está arriba, más lo que está abajo, es cobre más 2, acuoso, más un electrón. Bien. Y estos electrones los puedo simplificar porque están los dos en reactivos y en productos. Bien, ahora fíjense que la reacción que nos habían dado inicialmente no estaba balanceada. No estaba balanceada, ahora la comparamos. Bien. Entonces, la reacción global sería la reacción que está arriba, pero había que ponerle un 2 adelante para poder tener la reacción balanceada. Y fíjense, si nosotros llegamos a una reacción global y dudamos de que la reacción global esté bien, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿está balanceada en masa? ¿Cómo hacemos Así para es. saber si está balanceada en masa? Este paso que acabamos de hacer, ¿Cuál es? multiplicar por 1. No, eso ya lo hicimos. Ahora tenemos que contar los átomos que tenemos. De cada Claro, si lado. tenemos... 2 átomos de cobre, ¿sí? En reactivos. Y después tenemos que contar los átomos de cobre que tenemos en productos. Ah, solo, digamos, en no en carga. ¿Cómo? Estamos balanceando en masa y no en cargas. Por eso No tiene que pregunté estar balanceada acá en carga y masa. si está balanceada en masa. O sea, tenemos que hacer las dos cosas. Bien. Pero la hacemos de una, digamos, ¿no? Y después nos preguntamos si está balanceada en carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que, perdón, para redondear lo anterior, vimos que sí, que está balanceada en masa. Sí, correcto, porque tenemos 2 átomos y 2 átomos. ¿Bien? Ahora, si está balanceada en carga, tenemos 2 cargas positivas. Positivas en productos, porque son 2 cobres con estado de oxidación más 1 de los dos, ¿no? O sea, 2 cobres más. Y después tenemos 2 cargas positivas también en productos. ¿Lo ven a esto? Tenemos un cobre 0 y un cobre más 2. El cobre no tiene carga, El está cobre neutro. que no tiene carga aporta 0 No tiene carga. carga. O sea, que esto vendría a ser 0 más 2. ¿Bien? Esto de este lado vendría a ser 2 veces más 1. ¿Se entendió? Lo de las cargas. Bien, así que perfecto, me encanta que se entienda. Nos quedan 12 minutos. Bueno, esto se va a ir complicando poco a poco. Vamos a la diapositiva siguiente, la 13. Fíjense. Identificamos los estados de oxidación. Tenemos aluminio, estado de oxidación, ¿cuánto a la izquierda? No, el aluminio a la izquierda no es más 3. En los reactivos.
los reactivos. Aluminio es este de acá, ¿no? AL. En reactivos. Pero si te referías a productos, sí es más 3. Así que ya lo podemos poner. ¿Qué estado de oxidación tiene el aluminio ahí? Cuando está sólido, elemental. Una de las reglas para asignar estado de oxidación. 0. 0. ¿Sí? Los elementos tienen estado de oxidación 0. Si vamos a los átomos de cloro en el reactivo, ¿qué estado de oxidación tiene? -1 puede ser. -1, sí, el más frecuente. -1. Y si quisiéramos calcular el estado de oxidación del hierro, ¿cuánto debería ser si tenemos 2 cloros con estado de oxidación -1? 2. 2. Más 2. 2 positivo, correcto. ¿Todos entienden esto que vamos a hacer recién? Es aplicar las reglas para averiguar los estados de oxidación. ¿Sí? Lo que explicamos en el encuentro pasado y lo que repasamos al inicio. Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, el hierro a la derecha, en productos, ¿cuánto tiene? ¿Qué estado de oxidación tiene? 0. 0, sí, porque está como hierro elemental. Y el cloro, ¿qué estado de oxidación tiene? -1. -1. Bien. También. Bueno, identificamos ahora, una vez que asignamos correctamente los estados, ¿quién se oxida y quién se reduce? ¿O quién no cambia? El cloro no. El Bien. cloro no cambia, así que ese vendría a ser como un ion espectador, ¿sí? Está dentro de la Que está reacción ahí, digamos. química, pero en realidad no está reaccionando. En reactivos y en productos está igual, acompaña nada más. Por eso es un ion espectador. Bien. Yo diría ¿Qué pasa con el resto? que se oxida el aluminio, pierde oxida el electrones y se reduce Correcto. el hierro. Perfecto. Bien, o sea que Muy bien. se oxida el aluminio. Milagro solo, ¿no? Y el hierro se reduce. Muy bien. O sea que ahora tenemos que escribir las hemirreacciones. ¿Bien? ¿Cómo escribimos esto? Arranquemos por el aluminio. Reproducción. ¿Cómo escribiríamos? A ver si podemos escribirlo más rápido, Fabi. Sería aluminio. No. Para que borré para atrás. Ahí vuelvo. Mala mía. Me funciona esto, maldición. Oh. Bueno. A mí se me clavó también. No avanzo, no veo. Sufrí un poco. No, es que borré todo sin querer. Ah, Aluminio 0, entonces, que pasaba a aluminio más 3, ¿no? ¿Dónde ponemos los electrones? Si se oxida, ¿los electrones dónde van? En productos, tenemos cargas Bien. positivas en productos, o sea que tenemos que poner la carga negativa. Y la carga negativa son los electrones. ¿Cuántos electrones tengo que poner? 3. 3 electrones. Con 3 electrones, fíjense que la ecuación me queda balanceada en carga. Tengo 3 cargas positivas del aluminio y 3 cargas negativas para del electrón, de los electrones, ¿bien? Así que vamos a... perdón, puse al revés los títulos. Puse reducción y arranqué con aluminio. Disculpen, se me cruzaron los cables. Bien, la oxidación es de arriba. Vamos con el hierro entonces. ¿Qué ponemos para el hierro? Hierro lo teníamos en estado de oxidación, ya no me acuerdo cuál era. Más 2, ¿no? En este caso, podemos poner el hierro, lo podemos poner solito o lo podemos poner con, como figura ahí, ¿sí? Con los cloruros.
es lo mismo. La realidad es que estos dos compuestos, cloruro de hierro y tricloruro de aluminio en agua, están ionizados. Quiere decir que van a estar separados en sus cargas. ¿Bien? Por eso yo un poco hoy me adelanté y directamente al aluminio acá lo puse sin los cloruros. ¿Se entendió lo que acabo de decir? En realidad, en el medio, acá hay una reacción que si yo quiero reescribir esto lo quiero reescribir al aluminio, lo puedo escribir como aluminio más 3, acuoso, más se me acabó la pantalla. Más 3 cloruros. Vamos a modificar esto. Más 3 cloruros acuosos. O sea que en realidad estos dos iones están los dos en solución acuosa y están disociados. ¿Sí? Están disociados. Por eso lo puedo escribir así, separaditos. ¿Bien? Bueno, vamos con el hierro entonces, para terminar esto. Con el hierro, ¿qué nos quedaba entonces? Teníamos hierro más 2, ¿sí? Quedaba hierro 0, ¿no? Bien, este hierro 0 está en estado metálico, sólido. ¿Cuál es, en cuántos números se reduce el estado de oxidación? 2. 2. En 2. ¿Cuántos electrones voy a necesitar entonces? 2. 2. 2 electrones. Para bajar 2 puntos del estado de oxidación necesito 2 electrones. Así que le pongo 2 electrones ahí. Y ahora verifico, ¿está balanceado en carga? Sí. Sí, tengo 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, total carga 0. Y la de arriba pasa parecido. Tengo total de carga 0 en reactivos, 3 cargas positivas, 3 cargas negativas en productos. Las dos están balanceadas en masa y en carga. Bien, así que podemos ir a la reacción global ahora. ¿Qué hacemos con la reacción global? Multiplicamos por 1. Multiplicamos por los números de electrones, cruzado, ¿no? Ah, números de electrones, ahí va. Me quedé con el 1. Números de electrones. Entonces, la de arriba, la de abajo la vamos a multiplicar por ¿cuánto? La de abajo por 3. Por 3, ¿sí? La de arriba Y por la de 2. arriba la multiplicamos por ¿cuánto? Por 2. Por 2, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Y ahora multiplicamos y sumamos. ¿Cuántos aluminios tengo que escribir en la reacción global? 2. 2. 2 aluminios. Bueno, con los subíndices son 2 aluminios más 3. ¿Cuántos hierros tengo que escribir? 3. 3 hierros más 2. ¿Cuántos electrones en reactivos? ¿Te faltó el? 6. ¿Faltó el 3? Me faltó el 3, gracias. Era para ver si estaban atentos. Ah, Atentas. último minuto. Atención. ¿Cuántos electrones? 6. 6 electrones. Bien. Vamos al producto. ¿Y ahí el cloro dónde lo pondríamos? No se lo Bueno, agregamos al ahí punto. ya vamos. Dos aluminios, ¿no? Multiplico la de arriba, 2 aluminios.
¿Era acuoso o metálico? Ah, estoy escribiendo cualquier cosa, disculpe. Acá me confundí. Enganché con piloto automático. Esto es aluminio metálico. Nadie me dijo nada. Estoy cometiendo muchos errores. Estaba sólido. Y acá aluminio acuoso. 3. Bien. Más 3 hierros metálicos, ¿no? Más 6. 3 electrones. Bien. Ahora miramos, son las 6, ya estamos por terminar. Miramos a ver cómo nos quedó esto. ¿Qué tenemos que verificar ahora? Si están equilibrados en masa y en carga. Perfecto. Balanceo masa. ¿Y qué hacemos para balancear masa? Para ver si está balanceado en masa. Vamos a contar los átomos. Bien, contamos. Entonces, ¿qué tenemos? 2 aluminios de un 2 lado, aluminios. 2 del otro, 3 hierros de un Bien. lado y 3 hierros del otro. Bien, perfecto. Balanceada en masa. Y ahora tenemos que ver si está balanceada en carga. Bien. Tenemos aluminio sólido no tiene carga. No tiene carga. 3 hierros por 12 electrones positivos. Perdón, sí, serían 6. No está balanceada en carga. Sí. O Pero se no suman terminaste de contar. 6 electrones. Bien, o sea que tenemos 6 positivas más 6 negativas, ¿no? Ah, está bien, sí, comprendo. Eso nos da 0. Lo mismo del otro lado tenemos. Del otro lado tenemos 6 positivas. 6 positivas menos Y 6 6 negativas, ¿no? Sí. Y el hierro no tiene carga. Bien. O Así sea que que está está balanceada o no. Sí. O sea que está balanceada en masa y balanceada en carga. ¿Y el cloro? Ah, ¿qué hacemos con el cloro ahora? ¿Dónde lo ponemos el cloro ahora? Bueno, la cuestión es que ahora simplemente el cloro es un ion expectante y como no participa en la reacción química, lo vamos a agregar en la misma cantidad en reactivos que en productos. ¿Y cuántos cloros tenemos que poner? Fíjense que la reacción de arriba no tiene carga total en reactivos y en productos. O sea que la carga es 0, ¿no? Tenemos todas especies neutras. Tenemos aluminio, tenemos cloruro de hierro y después tenemos cloruro de aluminio a la derecha. ¿Sí? Fíjense, nosotros lo que averiguamos acá son los coeficientes estequiométricos, además de averiguar quién se oxida, quién se reduce y todo, averiguamos estos coeficientes estequiométricos, que multiplican a los cationes y eventualmente a los aniones si los hubiera, ¿sí? O a las especies neutras. Entonces, lo que hacemos ahora es agregar la cantidad de cloros que necesitamos para este hierro 2 transformarlo en un cloruro de hierro. ¿Cuántos cloros deberíamos agregar para formar un cloruro de hierro? 6 en total, ¿no? Sería, Exacto. Claro, correcto. O sea, nosotros queremos formar esa fórmula unidad de este lado y a su vez queremos formar esta fórmula unidad de este otro lado.
Por lo tanto, nosotros podemos reescribir la misma fórmula que está arriba con los